Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, hoy con Julio César Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues encantadísimo de estar contigo aquí de nuevo. Igualmente, aquí a ver si miramos un poco. Me he traído la bola de cristal, la tengo aquí detrás porque para que no se vea, y a ver si le echamos un ojo. Bueno, Julio tiene cosas mejores que la bola de cristal, porque el tío puede ver en código, como la gente está de Matrix, que puede adivinar el futuro. Veo caer el código y ya lo voy descifrando. Exacto. Así que vamos a hablar un poco de cuáles son los secretos de Apple para el próximo año. Yo creo que va a tener grandes retos a la hora de sacar nuevos productos, porque es un año que, si el 2019 se ha considerado como un año casi de transición por los productos, a pesar de que están batiendo récords, por ejemplo, como el iPhone 11, que bueno, se consideraba casi una versión S, pero ha sido un gran éxito a nivel de cámara, de procesador, de incluso el diseño, aunque no haya cambiado radicalmente, la parte trasera, que es mucho más manejable, mucho más cómoda de utilizar. Pero vamos a ver al futuro, y yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es: este año hay una cosa que nos ha faltado, y es que no hemos tenido un iPad Pro. No, a pesar de que hasta el último momento parecía que podía, se hablaba de una keynote en octubre, al final las presentaciones han sido nota de prensa, pero efectivamente nos faltaba esa parte. Sí, yo creo que el iPad Pro este año, para el 2020, Apple quiere dar un paso más en el sentido del iPad Pro. El iPad Pro sigue siendo el modelo que hay ahora mismo, que es este que tenéis aquí, es el último iPad Pro que hay. Es muy potente, sigue siendo perfectamente válido. El diseño no había sentido ahora para cambiarlo. Yo creo que este diseño incluso todavía puede durarnos varias generaciones. Sí, yo creo que sí. Y a nivel de aplicaciones, ¿tú cómo le ves al futuro del iPad Pro? Estos últimos coletazos que ha estado dando, por ejemplo, Photoshop, que parece que no ha acertado mucho Adobe con la nueva versión en el iPad. Es que el iPad, tienes que tener en cuenta que ahora está en un momento en el que va a empezar a hacer un cambio importante. Es decir, fíjate qué curioso, cuando el iPad Pro apareció, nos pareció muy bonito, nos pareció genial a nivel de diseño, pero a nivel de software todo el mundo comentaba que no estaba a la altura, que parecía que quedaba algo. Yo era de los que defendía, y de hecho creo que lo hice aquí en charlas, que teníamos que esperar a que llegara la nueva versión de sistema operativo. Pasó en verano, salió iPadOS 13. En el momento en el que ahora tenemos una divergencia a nivel de sistema operativo, ahora Apple lo que ha hecho es que ahora tiene dos proyectos diferentes, ¿vale? Porque hasta ahora iOS era el mismo para iPad y para iPhone, y de alguna forma lo que se hacía era que digamos, era entre comillas como un if, ¿no? O sea, si tal funcionalidad, terminología muy de informático. O sea, estoy en el iPhone, hago esto de esta manera, estoy en el iPad, la hago de esta otra, pero era el mismo sistema operativo para los dos. Ahora ya no, ahora se han separado. Son ciclos de vida completamente distintos. Exacto. Primero, es cierto que ahora mismo lo sigue siendo y se ha separado a nivel de marketing, pero ahora, a partir de ahora, es cuando va a empezar a tener una funcionalidad propia, unas librerías propias. Y eso va a hacer que pueda aumentar exponencialmente toda su capacidad, toda su funcionalidad, y estamos empezando a ver cosas, pues como por ejemplo el hecho de que Lightroom ahora pueda cargar las fotos directamente sobre el propio Lightroom, la salida de Photoshop, aunque Adobe no ha metido toda la funcionalidad, pero también es que tenemos que parar a pensar que hacer que un Photoshop funcione directamente en una nueva plataforma como es iPad, cuando está utilizando el mismo código fuente que usa la versión de PC, el mismo código fuente que usa la versión Mac, que es todo un code base, un base code, ¿no? en C++, que es un poco lo que hace, por ejemplo, Office. Office tiene el mismo código base para todas las plataformas, Android, iOS, Mac, Windows, etcétera, y luego lo único que cambia es la capa de interfaz. Adobe ha tenido que hacer lo mismo, entonces lleva 2 años ya, o más de 2 años trabajando en el proyecto, y tiene que ir perfilando todo esto para que vaya funcionando bien, pero estamos empezando a andar el camino de que el iPad se convierta en algo completamente en un nuevo dispositivo muy separado de lo que es el iPhone a todos los niveles. Estaríamos hablando de una nueva generación de iPad Pro, porque con todo esto que cuentas, al final estamos viendo que quizás el iPad Pro de este año, del 2020, no sea el gran cambio a nivel de diseño, un cambio radical a nivel de diseño, si entendemos el diseño como solo la capa de hardware. Pero claro, cuando veamos en esta conferencia de desarrolladores de este año, va a ser muy interesante esta del 2020, porque vamos a ver, como tú dices, por primera vez una diversificación del sistema operativo,
más centrado en el iPad. Sí. Yo creo que incluso, no lo conozco, no sé si tú lo sabes, pero el equipo que hace el iPadOS, si es el mismo que hace iOS o se han separado también. Son el mismo. Ahora mismo el equipo de sistemas es uno. De hecho, fue lo que pasó hace un tiempo, en el que había un equipo de macOS dedicado solo a macOS y se integró dentro del equipo general. Entonces, digamos que hay un equipo de sistemas operativos que es el que lleva el core de todos los sistemas, y luego hay pequeños equipos dentro de ese gran equipo, pero buscan un poco la coordinación y buscan un poco la digamos la fusión, ya que el futuro al final es conseguir una divergencia de los sistemas operativos. Aquí no pueden separarse a través del software, claro. El ecosistema es importante. No hay más que ver el lanzamiento de la librería SwiftUI de creación de interfaces, que permite con un mismo desarrollo hacer interfaces para watchOS, para iPadOS, para iOS, para Mac, para tvOS también, o sea, y también lo hará para las futuras lentes de realidad aumentada. O sea, tendremos una única librería de construcción de interfaces que se adaptará a cualquiera de los sistemas operativos, y al final conseguiremos esa divergencia a través del software, en el que cada dispositivo tendrá su propia personalidad, pero el desarrollo será único para cada una de las plataformas, teniendo en cuenta que, como bien expresó Apple en la última Worldwide Developers Conference, no se puede crear una misma experiencia para cada dispositivo, ya que cada factor de forma tiene su propia experiencia de usuario. Entonces, no podemos ofrecer lo mismo, pero la verdad que va a ser un camino muy interesante, y el iPad Pro se va a transformar. Esto es un poco el paradigma, entre comillas, el mismo paradigma de, por ejemplo, tener un Tesla, en el que tú te compras el coche y con cada nueva actualización de software va ganando potencial. Claro, puedes hacer algo nuevo, o de pronto corre más, o acelera más, o ahora puedes ver YouTube, o puedes ver Netflix. Ese tipo de cosas es lo que vamos a empezar a ver en el iPad Pro. Ya lo estamos viendo. Es el mismo iPad Pro, el nuevo que sacará Apple a nivel de diseño será exactamente igual, pero obviamente con un más procesador potente, A13X, que ya será todavía mucho más potente, pero sí es cierto que la verdadera transformación la vamos a ver en el software, aparte de la inclusión del primer paso de realidad aumentada que vendrá con los iPad, que es el sensor láser 3D de escaneo de digamos de estancias o de lugares, para poder meter mucho mejor todo lo que hay a nuestro alrededor dentro de una experiencia de realidad aumentada. Y será como una especie de sensor, bueno, será un láser, como tú dices, al uso, que recorre y que sepa calibrar casi milimétricamente cada una de las estancias. Ya no se trata de que la cámara capture la estancia y luego a través de algoritmos sepa medir las distancias entre los objetos y se va a posicionar, sino que va a ser directamente un haz bueno, posiblemente sea muy similar a cómo se utiliza Face ID a la hora de ver la proximidad de la cara y mapear en 3D el objeto. Estoy seguro que va a ser basado en la misma tecnología. Y esto va a ser el comienzo de algo que la gente espera para ver para el año que viene, pero seguramente esto se vaya para el 2021 o más. 2021. Lejos, ¿no? Y vamos a hablar al final, pero vamos a enlazarlo ya con esto, porque yo creo que es interesante. Son las gafas de realidad aumentada. Es el gran cambio siguiente. Justo antes de empezar la charla, estábamos hablando con Julio y decíamos que esto puede ser un cambio mucho más radical de lo que supuso incluso la salida del iPhone. Sí, es que va a ser el nuevo salto a nivel de iPhone, y de hecho incluso Huawei ya ha anunciado que está también trabajando en ello. O sea que hay un montón de marcas que están viendo que el nuevo próximo salto en la forma de relacionarnos con la tecnología. Hay mucha gente que hoy día dice, yo no me voy a poner unas gafas o un casco, porque lo primero es la misma gente que decía, yo nunca tendré un teléfono móvil. Claro, hace pero 20 años. Ahora tú vas en el metro y ves a todo el mundo mirando hacia abajo, tocando el móvil. O sea, es una forma de, entre comillas, inmersión tecnológica, una forma de comunicarnos con la tecnología. Pero el próximo año veremos ese primer paso. En 2021 veremos el casco, que será algo más aparatoso, porque a día de hoy sí es cierto que la tecnología todavía requiere avanzar un poco más a nivel de diseño industrial, a nivel de capacidad de lo que es dinero, de coste productivo, coste a nivel de consumo, para hacer un producto que sea que se pueda comprar a nivel de consumo. Y lo que conseguirá será eso, que tú puedas tener primero este casco, que tendrá un casco, una diadema o algo parecido a una HoloLens, pero con tema diseño Apple. Vamos a estar viendo prototipos de eso de aquí al 2021, que ríete tú de los prototipos del iPhone original. Y luego el año siguiente sí veremos unas lentes. Pero eso luego, porque todo el mundo me dice, bueno, ¿y eso para qué puede servir? ¿De eso para qué me aporta a mí de ventaja? Y es un ejemplo muy sencillo de cómo es la inmersión a nivel informativa
de la conexión constante a una red como es Internet. Yo a día de hoy, por ejemplo, tú vas a un supermercado y a ti no se te ocurre sacar el teléfono móvil, que hay aplicaciones que te lo pueden permitir, pero no se te ocurre sacar el teléfono móvil para escanearlo, o a lo mejor usas la app de Amazon para escanear el objeto, o a lo mejor te has perdido y quieres ir a un sitio determinado y que se te indique, pero sacar el teléfono da más pereza, ¿no? O sea, no es una buena, no es un buen uso, ¿no?, de la realidad aumentada. Pero imagínate que tienes un casco o tienes unas gafas y resulta que tú te acercas a un sitio y dices, pues preguntas a Siri: oye Siri, ¿dónde está la sección de embutidos? Porque no sabes dónde está. Y directamente te marca en realidad aumentada y tú ves perfectamente marcado con flechas cómo llegar a ese sitio, y cuando llegas al sitio puedes ver los diferentes productos, qué precio tienen, el histórico de precios. Si yo voy a una tienda a ver una televisión, puedo saber qué modelos hay, qué otras opciones puedo tener, ver la valoración directamente sobreimpresionada sobre el televisor, qué histórico de precios ha tenido y si realmente es una oferta lo que estoy viendo o no. O sea, es una capacidad de tener muchísima más información en tiempo real de la que a día de hoy tenemos, y que nos va a transformar completamente la vida digital a eso que casi parece ciencia ficción, pero que está aquí a la vuelta de la esquina. Sí. Hay otra cosa que parece ciencia ficción para mucha gente, pero que llevan esperándola mucho tiempo y pasamos de un extremo a otro, y es uno de los grandes éxitos de Apple en los últimos años con el iPhone, que fue el iPhone SE. Sí. Y se dice que este año va a volver el iPhone SE. Y va a volver en una forma en la que, bueno, ya tenemos... Apple no ha descatalogado modelos anteriores del iPhone cuando han sacado los iPhone 11, precisamente para que cubran quizás ese hueco que el iPhone SE tiene que tener, ¿no? Pero ahora parece que sí que van a hacer un producto determinado, centrado basado en la tecnología de la generación actual, para que tú no tengas que irte a un iPhone 10 o un iPhone 10S, que bueno, hace un año, no es tan lejano, pero... que puedas tener esa opción de un iPhone distinto, más barato entre comillas. El iPhone SE siempre se consideró el iPhone barato, aunque no me gusta llamarlo así. Yo creo que es un iPhone puesto al día para quien no necesita tanto, aunque es más largo de decir. Pero, ¿tú crees que el iPhone SE este año puede volver en alguna de sus formas que estamos viendo en prensa? Parece ser que sí, y parece ser que incluso podría ser el experimento del próximo dispositivo que no tuviera ningún tipo de conexión de nada, sino que directamente se cargara de forma inalámbrica y que no tuviera conexión de ningún tipo, ni siquiera la conexión Lightning. Parece ser que podría llegar, y es algo que Apple necesita, en el sentido de tener no solo un dispositivo más pequeño, sino un dispositivo mucho más affordable, mucho más cercano, mucho más que la gente pueda entrar a ella. Tienes que tener en cuenta que Apple tiene un montón de cosas que requieren tener un iPhone para poder llegar. El Apple Watch, las próximas lentes de realidad aumentada, parte de su procesamiento la van a realizar directamente en el teléfono para que sea un poco más barato y un poco más asequible. Entonces, al final el iPhone es el punto de entrada a un montón de servicios, a un montón de productos, a lo que es el ecosistema, y Apple necesita que, al igual que hay un iPad de punto de entrada que es bastante económico y que te proporciona un producto de muy buena calidad, Apple necesita hacer lo mismo, tener ese iPhone de punto de entrada para que la gente que necesite o que quiera un Apple Watch o que quiera las gafas de realidad aumentada o que quiera tal, lo pueda tener directamente. Y pasamos del iPhone SE a lo que va a ser la estrella del año, que seguramente será el iPhone 12. Ya decimos que va a ser se va a llamar iPhone 12 porque yo creo que la trayectoria va a ser así. Yo creo que hasta que lleguen al iPhone 20 digan ya vamos a parar con los números, que si no nos volvemos locos. Del iPhone 12 y 12 Pro no vamos a hablar mucho porque al final todos entendemos que va a ser pues más procesador, más memoria. Sí. Yo creo que el gran cambio en esta generación es quizás el diseño, ¿no? Que se dice que vas a cambiar diseño. Se habla de que incluso puede tener pantalla micro LED, que puede tener un notch más pequeño. ¿Tú crees que podría llegar a algo así? ¿Hay algo en el código que hayas visto que pueda dar una idea de algo así? Sí. ¿O el código ya está preparado para que incluso eso pueda ser posible sin necesidad? Porque es automáticamente redimensionable, por ejemplo, el layout de la aplicación. El código, este año Apple está incidiendo muchísimo, y de hecho en primavera de 2020 va a
cerrar el grifo a todas las apps que no tengan lo que Apple llama el diseño adaptativo, es decir, aplicaciones que se adapten en tiempo real a cualquier tipo de tamaño, resolución, relación de aspecto, etcétera. Por lo tanto, Apple lo que ya nos está diciendo los desarrolladores es que hay nuevo cambio de resoluciones, ¿vale? O sea, llevamos sin cambio de resoluciones desde los iPhone 6. De los iPhone 6, efectivamente, de iPhone 6, 6 Plus. Hubo un pequeño cambio de resolución con la llegada de los iPhone 10, por la relación de aspecto, pero por lo demás, pues hubo, pues eso, pero al final el cambio de resolución no lo fue tanto porque el ancho sigue siendo el mismo, es decir, un iPhone 10, un iPhone 10S, un iPhone 11 Pro, el modelo de 5,8 tiene el mismo ancho que un iPhone 8. Tiene el mismo ancho a nivel proporcional, ¿vale? Uno es de magnitud 2, otro es de magnitud 3, pero la proporción es la misma. Por lo tanto, no se ha cambiado eso. El primer gran cambio de resoluciones que ha venido fue el año pasado con el iPad Pro de 11 pulgadas, que cambia la relación de aspecto. Es un iPod que ya no es 4/3. Y Apple está insistiendo mucho en ese sentido porque el próximo año habrá cambio nuevamente. Entonces, yo supongo, entiendo que el nuevo iPhone podría efectivamente no ya eliminar el notch, pero sí desde luego reducirlo bastante y cambiar un poco el factor de forma o cambiar incluso lo que es la relación de aspecto del propio dispositivo. Entonces, por eso Apple insiste mucho en ese sentido y de hecho, como digo, a partir de primavera de 2020, toda app que no esté adaptada para que se vea correctamente en cualquier dispositivo no será aprobada. Hablamos de un producto que pensábamos que íbamos a ver en la presentación de septiembre y al final no apareció por ninguna parte. Quizás fue en esa media hora que decimos que nos falta al final de la presentación, que fue el tag como el tile para buscar cosas. Esta pegatinita que se le puede poner. Pero eso es que como forma parte de la realidad aumentada, porque una de las quizá cosas llegue, que tiene... Claro, pero podría llegar este año, según... Podría llegar este año como un paso, o sea, digamos, primero la parte del láser 3D para ver cómo cambia el tema de la realidad aumentada, luego los tags y luego ya con los cascos. Yo de todas maneras creo que Apple sí va a hacer una presentación previa, es decir, vamos a ver lo que es la realidad aumentada este año, pero el producto saldrá en 2021. Correcto. ¿Vale? No podemos olvidar que el Apple Watch fue presentado en septiembre y no salió hasta el año siguiente, tardó 7 meses en salir. Precisamente porque es una tecnología completamente nueva y un dispositivo completamente nuevo. Yo creo que es la forma de presentarlo, es decir, mira, estamos haciendo esto y ya se posicionan un poco dentro del mercado. También le dicen a la competencia, ojito que vamos. Exacto. Que es también lo que es un buen ejercicio de marketing a la vez. Pero vamos, el Apple Tag tiene esas dos funcionalidades. Tiene la parte de realidad aumentada, en el que te indica por realidad aumentada dónde te has dejado el aparato que está asociado a ese tag, y luego la parte de que sí hemos inaugurado este año, de los dispositivos que se pierden y que aunque estén apagados son capaces de mandar la señal con la baliza beacon para que se pueda detectar ese dispositivo y poder saber dónde se ha perdido. ¿Crees que este tag funcionará con los chips U1 que llevan los nuevos iPhone 11? Lo cogerá y lo usará para que funcionen mejor. Será retrocompatible, obviamente, pero los usará para que vayan mejor. El chip U1, lo comentamos en el análisis de los últimos iPhones, es un chip que permite al teléfono localizar con precisión un dispositivo dentro incluso de una distancia cerrada, o sea, directamente apuntando. Si apuntamos los dos iPhone 11 directamente, se van a ver, incluso sabe medir la inclinación de cada uno de los teléfonos y casi lo detecta como un radar. Básicamente la tecnología beacon que hay ahora mismo tiene una precisión de localización de más o menos medio metro, un metro alrededor de la posición real. Entonces no te sirve para poder posicionar exactamente a una persona en un sitio determinado. Y con esta tecnología sí que van a poder orientarlo. Claro, la banda ultra ancha, la ultra wideband, UWB, lo que hace es una precisión prácticamente de centímetros. O sea, te pueden localizar en un punto determinado. Entonces eso abre puertas a un montón de funcionalidades de localización dentro de espacios interiores, de que tú estés en una tienda y de pronto te pares delante de un mostrador y te salga la información del producto directa, etcétera, etcétera. Ya para acabar, los dos últimos productos que podríamos ver en este 2020, uno es el Apple TV, que no hemos visto una nueva generación de Apple TV a nivel de hardware, y otro es el Apple Watch de nueva generación. En realidad hay un tercero que tú y yo queremos ver, y es que saquen de una puñetera vez, por favor, Apple Please.
la fundación, sacarla ya. La serie. Estamos, ya se sabe que hay actores. Además, actorazos. Está Lee Pearce, está el protagonista de Chernobyl, el que hizo de científico, que es un actorazo tremendo, que también salía en Mad Men. ¿Apple TV de nueva generación, sí o no? Le toca. A pesar de que el Apple TV 4K no necesita realmente actualización, porque ya soporta Dolby Vision, Dolby Atmos, etcétera, pero al tener una 10 Fusion necesita una actualización, pero no por el tema de vídeo, sino por el tema de Apple Arcade. Entonces, el próximo año, muy probablemente, y eso Mark Gurman incide mucho en ello, veremos probablemente un bundle de Apple TV con mando de control, que a lo mejor puede ser uno de consola o algún tipo de acuerdo que haga Apple con Logitech o alguna marca, para que tengamos un Apple TV que esté centrado en videojuegos y que permita pues que pueda jugar a los juegos de Apple Arcade, además de todo lo que tiene que ver con Apple TV Plus, etcétera. Que también le vendría muy bien cuando el año que viene haya pasado ya un año, que yo creo que es cuando más o menos se presentará este nuevo Apple TV, a final del último trimestre del año aproximadamente, para revitalizar la idea de que la gente que ahora tiene la suscripción gratuita se quiera seguir suscribiendo. Ahora tienes un nuevo Apple TV con más potencia, tienes con el nuevo mando, con una nueva, a lo mejor, idea de que va orientado a y en aquel momento habrá muchas más series, habrá más contenido, pero sobre todo Apple Arcade, que ya esté más maduro y que pueda Apple por fin vender el Apple TV también como una consola de videojuegos. Que sí, que no tiene juegos AAA, etcétera, pero que es una consola más, como yo la veo, más tipo casual, más tipo Nintendo Switch. Al final la Nintendo Switch a nivel de potencia es menos potente. Pero la Nintendo Switch sí que tiene AAA y yo creo que sacarán alguno en Apple. Claro, en Apple pero TV. Por eso digo que a nivel de potencia el Apple Arcade podría tener juegos AAA. Sí, no es tema de hardware, al final es tema pues de licencias, de que una compañía se ponga, que sepan encontrar su Uncharted, o sepan encontrar su Resident Evil. De hecho, ahora lo tiene. Si alguno me matará por decirlo, pero en teoría el Fortnite no deja de ser un AAA. Exacto. Vamos a poner muchas comillas para y se puede jugar como en una Play y además funciona fantástico en Apple TV. Por último, Apple Watch, nueva generación. ¿Apuestas con que haya un cambio de diseño? No creo que haya cambios de diseño. Yo creo que el Apple Watch a partir de ahora... La función de sueño sí, ¿no? Tiene, ya toca. Claro, es tema de salud principalmente. Yo creo que la evolución... Pero el tema del sueño yo creo que va a ser un cambio a nivel software que Apple no ha sacado todavía porque no lo tiene lo suficientemente bien calibrado, lo suficientemente bien hecho, o estará incorporando alguna nueva forma de poder controlar el sueño, etcétera. Ten en cuenta que es una función de salud y tiene que estar auditada por médicos, por regulaciones, o sea que puede ser también tema etcétera. No olvidemos lo que tardó el electrocardiograma, etcétera. Pero yo creo que el tema del Apple Watch, la evolución que tiene a partir de ahora, que ya es un producto, digamos, maduro, cuya evolución ya parte a nivel de software, a nivel de funcionalidades, lo que va a empezar a tener son integración con sensores de tipo, pues eso, para medir algo más, para medir, pues por ejemplo, decían que habían encontrado una forma de poder medir el azúcar en sangre para la gente que tiene diabetes. Eso es el santo grial de la medicina hoy en día, y como Apple consiga eso, va a dar un golpe en la mesa como nunca se había producido en dispositivos personales ese tipo de cosas es lo que, y sobre todo con más posibilidades de detección. Ya hemos visto la cantidad de gente que se ha salvado gracias al propio reloj. Yo de hecho hace unos meses tuve un accidente con el coche que no me pasó nada, pero el reloj detectó el golpe brusco que tuve y inmediatamente fue como: ¿está usted bien? Confirme que está bien, confirme que puede tal, porque si no inmediatamente te llama al 112 y tal. O sea que la verdad que ese tipo de funcionalidad es lo que hace que la gente se ate y que llame la atención el dispositivo, y creo que es ahí donde Apple tiene que apuntar. Bueno, pues todo esto es lo que sabemos. Imaginad todo lo que no sabemos aún de este año, que se presenta muy largo, muy intenso para Apple, y vamos a estar ahí para cubrirlo, para contároslo. Así que muchísimas gracias, Julio, de nuevo. A ti, como siempre. Sigamos investigando ahí en el código a ver qué encontramos. A meter el dedillo ahí. Exacto. Bueno, y si queréis saber todos estos secretos más, suscribíos al canal, dadle a like, comentarios, y sobre todo para estar muy atentos a las charlas de Apple Esfera Live. Tú ya has estado en una. Sí. O sea que cuando en el momento que hagamos una, que eso nos solemos avisar porque dependemos mucho de qué vayamos a hablar o cuándo, se os avisará directamente con la notificación. O sea que es importante estar suscrito con la campanita activada para ver alguna sorpresa como la exclusiva del MacBook Pro que hicimos el año pasado. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto en otro episodio de las charlas de Apple Esfera.